Imagina un mundo donde las espadas medievales rivalizan con el acero de las fábricas modernas. Allí donde las catedrales brillan con una química que aún no podemos copiar en su totalidad. Donde una sola taza para beber esconde silenciosamente una tecnología que cambia de color a escala nanométrica. Esta noche nos sumergiremos en las tecnologías perdidas más extrañas de la historia. Desde las palas vikingas de Ulfbert hasta la torre de energía abandonada de Wardenclyffe de Tesla. Desde los inodoros minoicos con cisterna hasta una planta romana que evitaba el embarazo. Los científicos realizan ingeniería inversa, simulan y escanean, pero algunos secretos permanecen obstinadamente ocultos. Al final, nunca volverás a mirar a los pueblos antiguos de la misma manera. Tiremos de los hilos sueltos de los inventos más asombrosos que faltan en la historia. Cómo los egipcios construyeron realmente el núcleo de piedra perfecto de la Gran Pirámide. El núcleo de piedra de la Gran Pirámide parece increíblemente preciso desde la perspectiva actual. Los constructores antiguos no tenían láseres, pero tenían habilidades de topografía obsesivas. Nivelaron cuidadosamente el lecho de roca utilizando zanjas llenas de agua como referencia. Luego, los equipos arrastraron bloques de piedra caliza en trineos, mojando la arena para reducir la fricción. Cada bloque fue recortado en el lugar, utilizando herramientas de cobre y una repetición incesante. En lugar de alcanzar la perfección en cada piedra, lograron la precisión a través de enormes números. Pequeños errores se cancelaron cuando las capas se envolvieron alrededor del núcleo central de la pirámide. A lo largo de décadas, generaciones fueron perfeccionando las uniones hasta que la estructura interior quedó firmemente sellada. Lo que hoy parece un misterio en realidad fue tiempo, trabajo y precisión despiadada. Hormigón romano que de alguna manera se vuelve más resistente después de siglos bajo el agua. Hoy en día, el hormigón romano aún mantiene unidos silenciosamente puertos y muelles bajo el agua. A diferencia de nuestras mezclas modernas, en realidad se vuelve más fuerte a medida que pasan los siglos. Los ingenieros combinaron ceniza volcánica, cal y agua de mar para crear una mezcla reactiva. Los cristales se formaron lentamente dentro de las grietas, sellándolas en lugar de dejar entrar el agua. Este proceso de autocuración convirtió con el tiempo las articulaciones vulnerables en estructuras minerales entrelazadas. Los romanos no conocían la química, pero observaron qué mezclas sobrevivían a las tormentas. Las recetas exitosas fueron guardadas, copiadas y reutilizadas en todos los puertos y rompeolas. Lo que parece magia es en realidad geología trabajando en escalas de tiempo humanas. Nuestro desafío ahora es realizar ingeniería inversa de su intuición con microscopios y pruebas de laboratorio. Su secreto no era una receta única, sino una delicada danza de forja. Los herreros trabajaban el acero al crisol con impurezas específicas que creaban patrones internos de carbono. El calentamiento y el plegado repetidos construyeron capas microscópicas, duras pero flexibles entre sí. Si las temperaturas variaban, el metal se volvía quebradizo o perdía su diseño arremolinado. Las rutas comerciales cambiaron, los minerales se transformaron y los pequeños talleres perdieron ingredientes esenciales. Con el paso de las generaciones, el oficio exacto desapareció, dejando solo espadas y rumores sobrevivientes. Los metalúrgicos modernos pueden aproximarse al rendimiento, pero no reproducir completamente esos patrones antiguos. El mito sigue siendo más vigente que cualquier cosa que podamos producir en masa hoy en día. Arma de fuego griega que seguía ardiendo incluso en el agua. El fuego griego aterrorizaba a los enemigos porque ardía en el agua y se aferraba ferozmente. Los barcos bizantinos lo arrojaban desde tubos, convirtiendo las batallas navales en hornos flotantes. La fórmula era un secreto de estado guardado, probablemente conocido solo por unos pocos. Los historiadores sospechan que se trata de petróleo, resinas, azufre y cal viva en una mezcla presurizada. Cuando chocó con las olas, las reacciones químicas probablemente lo reavivaron una y otra vez. Las tripulaciones se entrenaron como equipos de lanzallamas modernos, coordinando bombas, presión y ángulos de puntería. Perder el secreto significaba perder una de las mayores ventajas navales de Bizancio. Después de la caída del imperio, no quedó ningún manual que explicara exactamente cómo funcionaba. Cada recreación actual es una suposición fundamentada,
no una resurrección confirmada. El mecanismo de Antikythera, una computadora de bronce que predice eclipses con precisión. El mecanismo de Antikythera parecía un trozo corroído sacado de un naufragio. Los rayos X revelaron un complejo sistema de engranajes de bronce, como un planetario mecánico. Predijo eclipses, posiciones planetarias y ciclos lunares con sorprendente precisión. Los antiguos artesanos griegos tallaban los dientes con tanta precisión que rivalizaban con los relojeros modernos. El dispositivo probablemente estaba dentro de una caja de madera y giraba gracias a una manivela. Los diales en el exterior mostraban futuros eventos celestiales para planificar festivales o viajes. Su sofisticación sugiere una tradición perdida de instrumentos similares ahora completamente desaparecidos. Solo encontramos este porque se hundió un barco de la época romana. Es un recordatorio de que las máquinas más inteligentes de la historia aún podrían estar escondidas bajo el agua. Violines Stradivarius con un sonido que los fabricantes modernos aún no pueden igualar. Los violines Stradivarius obsesionan a los luthiers modernos que persiguen su sonido legendario. Antonio Stradivari construyó instrumentos con una proyección, calidez y capacidad de respuesta asombrosas para los músicos. Pequeños detalles en el arco, el grosor y el barniz interactúan de manera compleja. Algunos investigadores atribuyen la inusual densidad de la madera a una pequeña edad de hielo más fría. Otros apuntan a tratamientos minerales, hongos o cambios microscópicos debidos a siglos de juego. Cuando se realizan pruebas a ciegas, a veces los grandes violines modernos igualan o superan a los Strats. Aún así, los músicos todavía pagan millones por esa combinación de mito y artesanía. Parte de la magia reside en las expectativas y la conexión emocional de los jugadores. El verdadero secreto podría ser 3 siglos de cuidadosas reparaciones y dedicación. Muros de piedra megalíticos incas con juntas de rompecabezas sin juntas y a prueba de terremotos. Los muros megalíticos incas de Cusco y Sacsayhuamán encajan como rompecabezas de piedra. Los bloques con 12 o más ángulos encajan tan estrechamente que las hojas apenas se deslizan. Los incas no utilizaron herramientas de hierro, ruedas ni planos escritos para estos proyectos. Los trabajadores moldearon cada piedra directamente contra sus vecinas, probándolas y ajustándolas repetidamente. Las canteras de las tierras altas suministraban andesita, arrastrada con cuerdas, rampas y una enorme cantidad de mano de obra organizada. En lugar de mortero, se basaron en la gravedad, la fricción y superficies perfectamente acopladas. Esa precisión permitió que las paredes se flexionaran ligeramente durante los terremotos sin colapsar hacia afuera. Los cronistas españoles admiraron la construcción, pero nunca capturaron los detalles del taller. Hoy en día, podemos describir los métodos de manera general, pero no replicar esa mentalidad de la fuerza laboral. Los bloques Trilithon de Baalbek que ninguna grúa actual podría mover fácilmente. Los bloques Trilithon de Baalbek son gigantes de piedra caliza que pesan cientos de toneladas cada uno. Se encuentran apilados en una plataforma, empequeñeciendo la mayoría de las piedras de construcción modernas. Los constructores antiguos probablemente utilizaban rampas, palancas, rodillos y enormes equipos de transporte coordinados. Los cortes de la cantera muestran bloques parcialmente terminados, abandonados como si los planes hubieran cambiado de repente. Más que rayos de energía misteriosos, se trataba de paciencia y logística controlada. Al colocar piedras enormes en la parte baja de la estructura, estabilizaron todo lo que estaba arriba. Las leyendas locales posteriores atribuyeron el movimiento de los bloques imposibles a gigantes o héroes. Los arqueólogos, en cambio, ven un proyecto estatal que busca hacer valer su poder organizativo en aras del prestigio religioso. La pregunta sin respuesta no es cómo, sino por qué construir algo tan absurdamente sobredimensionado. Transporte de piedras azules de Stonehenge y alineación con los solsticios utilizando métodos desconocidos. Las piedras azules de Stonehenge viajaron desde Gales y luego se alinearon con los amaneceres del solsticio. Moverlos sin motores significaba explotar todas las máquinas sencillas disponibles en ese momento. Los equipos probablemente cargaban piedras en trineos y las deslizaban sobre rodillos de madera. Ríos y balsas convirtieron parte del recorrido en una autopista acuática.
La alineación surgió de observar el cielo obsesivamente, temporada tras temporada, década tras década. La gente probó los postes, corrigió los ángulos y reconstruyó los diseños a medida que mejoraba la comprensión. El círculo final encarna siglos de prueba, error y observación astronómica. Sus constructores no escribieron tratados, pero las piedras son sus cálculos congelados. Lo que parece una precisión mística surgió a partir de la observación paciente y los ajustes repetitivos. Cristales de piedra solar vikingos que guiaban a los barcos largos cuando el sol era invisible. Se supone que los cristales de piedra solar vikingos ayudaban a los barcos largos a navegar cuando el sol desaparecía. Las sagas mencionan una misteriosa piedra solar utilizada en días nublados o con niebla. Algunos minerales, como el espato de Islandia, polarizan la luz y revelan posiciones ocultas del sol. Un navegante podría girar el cristal hasta que el brillo del cielo pareciera equilibrado. Esa orientación apuntaba hacia el sol, incluso en días nublados o cercanos al crepúsculo. Combinado con la estimación y el conocimiento de la costa, agudizó las travesías de larga distancia. Los experimentos muestran que el método funciona, pero exige entrenamiento y observación cuidadosa. No se ha conservado ningún kit de navegación vikingo confirmado, por lo que la práctica sigue siendo hipotética. Aún así, la idea encaja en una cultura obsesionada con la navegación y el ingenio práctico. Líneas de Nazca, dibujos gigantes planificados sin ninguna vista aérea obvia. Las líneas de Nazca se extienden por el desierto de Perú como gigantescos dibujos de animales. Desde el suelo, muchas líneas parecen pistas y caminos aleatorios. Sin embargo, desde colinas cercanas o torres simples, de repente aparecen figuras. La topografía con cuerdas, estacas y equipos permitió a los planificadores escalar pequeños bocetos hacia arriba. Los trabajadores retiraron piedras oscuras, dejando al descubierto un suelo más claro para crear líneas brillantes y contrastantes. Como el desierto es seco y sin viento, esas ranuras poco profundas persistieron durante milenios. Algunas formas pueden haberse alineado con fuentes de agua o rutas de caminatas ceremoniales. No se necesita ninguna pista extraterrestre, solo comunidades organizadas y obsesión ritual. La verdadera maravilla es cuánto tiempo las frágiles intenciones humanas pueden sobrevivir en la nada. Las vasijas de arcilla de la batería de Bagdad que podrían haber alimentado experimentos primitivos. La batería de Bagdad parece una vasija de barro con un cilindro de cobre en su interior. Dentro de este, podría haber habido una barra de hierro en un líquido ácido. Juntos forman una celda galvánica simple que produce una pequeña carga eléctrica. Quizás los artesanos lo usaban para galvanoplastia, demostraciones religiosas o trucos de fiesta. O tal vez nunca contuvo líquido y estamos malinterpretando un recipiente común y corriente. Ningún texto antiguo explica su propósito, dejando los experimentos abiertos a la interpretación. La reconstrucción muestra que la instalación puede generar una corriente débil pero medible. Si esto fue importante para sus creadores es algo que aún no se sabe y que es objeto de debate. A veces la arqueología nos entrega dispositivos antes de entregarnos manuales de instrucciones. Misteriosos dispositivos dodecaedros romanos que ningún historiador puede explicar completamente. Los dodecaedros romanos son formas de bronce del tamaño de un puño con 12 caras perforadas. Aparecen en toda Europa, pero ningún escritor se molestó en describir su propósito. Las teorías varían desde herramientas de topografía hasta candelabros, dados o ayudas para tejer. Los diferentes tamaños de los orificios de cada artefacto sugieren funciones ajustables, no puramente decorativas. Los soldados podrían haberlos usado para medir la distancia o estandarizar los lanzamientos de lanza. Alternativamente, podrían enmarcar patrones estelares específicos para la cronología agrícola estacional. Sin inscripciones, los investigadores prueban hipótesis utilizando impresiones 3D y recreaciones actuales. Cada experimento explica algunas características mientras ignora obstinadamente otras. Por ahora, estos dispositivos siguen siendo los objetos misteriosos, multifacéticos y con múltiples teorías favoritos de la historia. Fórmula de pigmento azul maya que no se desvanece ni se desgasta. El pigmento azul maya se adhiere obstinadamente a los murales, la cerámica y los quemadores de incienso.
Su color se mantiene vivo a pesar de siglos de humedad y humo de la jungla. La fórmula combina el tinte índigo con una arcilla específica calentada cuidadosamente junta. A ciertas temperaturas, las moléculas de tinte se deslizan dentro de la estructura cristalina de la arcilla. Esa fusión fijó el color en una matriz estable, casi plástica. Los artesanos repitieron el proceso en contextos rituales, vinculando la química con la religión. La conquista española destrozó los talleres, pero los objetos siguieron custodiando la fórmula en silencio. Los químicos modernos lo han descifrado valiéndose de espectroscopia, hornos y muchos ensayos. Finalmente podremos reproducir la sombra, pero no revivir su mundo ceremonial. La receta perdida del Mitrídates, el legendario antiveneno universal de Roma. Mitrídates era un antídoto universal legendario contra los venenos en la antigua Roma. Supuestamente el rey Mitrídates probó microdosis en sí mismo para desarrollar resistencia. Más tarde los médicos ampliaron la receta a una extensa lista de ingredientes exóticos: opio, especias, resinas y carne de serpiente mezclados en una pasta densa. Algunas versiones se cocinaron a fuego lento durante días antes de almacenarlas en recipientes preciosos. La gente creía que protegía contra el asesinato, la peste y las enfermedades cotidianas al mismo tiempo. La farmacología estandarizada finalmente la descartó por considerarla poco científica y peligrosamente imprecisa. Aún así, es probable que partes de la mezcla tuvieran efectos medicinales reales. Hemos perdido la receta exacta, pero no la fascinación de la humanidad por las curas milagrosas. Se dice que el vidrio romano flexible se abolla en lugar de romperse con el impacto. Las historias sobre vidrio romano flexible describen copas que se abollan en lugar de romperse al impactar. Una leyenda cuenta que un inventor le mostró una vasija de este tipo al emperador Tiberio. Al ser arrojada, la copa se deformó y luego fue golpeada con facilidad hasta volver a su lugar. Si es cierto, eso sugiere experimentos tempranos con metales vítreos o aleaciones extrañas. Pero el cuento podría simplemente advertir a los emperadores sobre la tecnología disruptiva y el control. No se ha encontrado ningún ejemplo confirmado de este vidrio flexible. Los artesanos romanos crearon cristalería sorprendentemente fina, delicada y que cambiaba de color. Esos logros reales probablemente inspiraron historias más grandiosas a lo largo de generaciones. Entre la física y el folclore, la verdad está más allá de nuestras manos. Oricalco, la aleación brillante antigua. El oricalco era una aleación brillante que los escritores antiguos clasificaban justo por debajo del oro. Platón describió la Atlántida resplandeciente con paredes, columnas y decoraciones interiores de oricalco. Durante siglos, los eruditos discutieron si se trataba de un mito, de bronce o de algo más extraño. Los hallazgos en naufragios con lingotes sugieren una aleación de cobre rica en zinc. Las fundiciones podrían haber ajustado el color y el brillo modificando los ingredientes y las temperaturas. Su rareza probablemente proviene de una producción compleja, no de metales extraterrestres mágicos. Los comerciantes usaban el nombre para promocionar prestigio, de forma muy similar a las marcas de lujo de la actualidad. A medida que crecieron las leyendas, las propiedades del metal se expandieron mucho más allá de la realidad. Puede que hayamos encontrado su química, pero su brillo mítico aún perdura. Espadas vikingas Ulfberht forjadas con metalurgia medieval casi imposible. Las espadas vikingas de Ulfberht llevaban inscripciones que insinuaban una artesanía superior. En comparación con las espadas típicas, su metal era más puro y más fuerte. Los metalúrgicos descubrieron que el contenido de carbono y la limpieza rivalizaban con los de aceros industriales muy posteriores. Para lograrlo se necesitaron hornos cuidadosamente controlados y acceso a materias primas excepcionales. No todas las espadas marcadas Ulfberht cumplían ese mismo alto estándar. Algunas parecen ser imitaciones, copiando el nombre sin metalurgia. Los mejores ejemplos sugieren talleres secretos que custodiaban técnicas y redes comerciales. A medida que los panoramas políticos cambiaron, esos maestros probablemente murieron sin aprendices preparados. Hoy en día, los arqueólogos leen sus espadas como si fueran firmas de genios metalúrgicos desaparecidos.
plástico Starlight Wonder que sobrevivió a las armas nucleares y luego desapareció con su inventor. Starlight era un material misterioso que se mostró en la televisión en los años 90. Parecía resistir sopletes y simular el calor de una llamarada nuclear sorprendentemente bien. El inventor Maurice Ward se negó a revelar públicamente su composición exacta. Afirmó que era un plástico mezclado con aditivos patentados secretos. Los socios potenciales estaban preocupados por las patentes poco claras y la renuencia de Ward a compartir el control. Después de su muerte, las muestras y notas restantes nunca produjeron una fórmula clara. Algunos escépticos sospechan que las demostraciones exageraron el rendimiento en condiciones cuidadosamente elegidas. Otros piensan que la industria simplemente se alejó de un genio comercialmente torpe. De cualquier manera, Starlight se convirtió en otro casi milagro perdido entre el ego y el secreto. La torre Wardenclyffe de Tesla prometía energía inalámbrica mundial antes de ser descartada. Tesla construyó la torre Wardenclyffe con la esperanza de transmitir energía e información de forma inalámbrica. Imaginó barcos, casas y fábricas recibiendo energía a través del aire. El financiero JP Morgan esperaba sobre todo un proyecto rentable de telegrafía inalámbrica. Cuando las ambiciones de Tesla se expandieron, la financiación se agotó y la construcción se estancó por completo. La torre nunca alcanzó su pleno funcionamiento experimental antes de que intervinieran los acreedores. Al desmantelarlo para desecharlo, se borró el hardware que podría confirmar o refutar su viabilidad. Los físicos hoy dudan que la energía inalámbrica a gran escala mediante ese método fuera práctica. Aún así, la torre de Tesla simboliza ideas audaces que chocan con la realidad financiera y técnica. Wardenclyffe tiene más éxito como mito que como proyecto de infraestructura funcional. Atajos de ingeniería del cohete Apolo. La propia NASA ahora lucha por aplicar ingeniería inversa. El programa Apolo impulsó la ingeniería de cohetes a un ritmo más rápido del que a veces permitía la documentación. Los ingenieros realizaron ajustes sobre la marcha, basándose en el conocimiento tácito y la intuición de las reglas de cálculo. Algunas prácticas de fabricación se limitaban a hábitos de taller y procedimientos no escritos. Cuando finalizaron los programas, se desecharon herramientas y los proveedores especializados desaparecieron rápidamente. Hoy en día, la NASA a veces realiza ingeniería inversa de artefactos de museos para comprender los detalles exactos de su fabricación. Las computadoras modernas ayudan, pero no pueden resucitar ecosistemas industriales perdidos de la noche a la mañana. Las normas de seguridad y los materiales han cambiado, lo que complica la reproducción sencilla de planos. Lo que una vez parecía una cadencia de lanzamiento rutinaria ahora parece un sprint extraordinario. El desafío no es solo recordar cómo, sino reconstruir por qué funcionaron las decisiones. El colosal órgano electrónico Telharmonium, cuyo sonido exacto se ha perdido. El Telharmonium era una máquina de música eléctrica que llenaba habitaciones del siglo XX. Generaba tonos con alternadores rotatorios masivos en lugar de cuerdas vibrantes. La música viajó a través de líneas telefónicas a hoteles, restaurantes y hogares de suscriptores. Según se informa, su salida sonaba pura, cálida y extrañamente hipnótica para los oyentes. No existen grabaciones de alta calidad, solo descripciones escritas y capturas acústicas rudimentarias. Al final, el gigantesco instrumento resultó demasiado caro y difícil de manejar para mantener. Fue desmantelado, sus partes reutilizadas o simplemente desechadas sin ningún sentimiento. Las recreaciones modernas pueden simular los principios, pero no las peculiaridades mecánicas exactas. La verdadera voz del Telharmonium vive únicamente en reseñas desvaídas y en la imaginación. Sistema de codificación, SLUT, supuesto software que almacena películas en kilobytes. El sistema de codificación SLUT supuestamente comprimía películas enteras en unos pocos kilobytes. El inventor holandés Ronke Jan Slot afirmó tener una eficiencia revolucionaria más allá de las técnicas de compresión conocidas. Los inversores mostraron interés, pero se mantuvieron cautelosos sin una verificación técnica independiente. Antes de las manifestaciones finales, Slot murió repentinamente debido a un supuesto ataque cardíaco.
El código fuente crucial supuestamente desapareció, dejando solo relatos tentadores de segunda mano. Algunos expertos creen que fue un malentendido, una exageración o un fraude total. Otros especulan sobre la reconstrucción inteligente de datos utilizando bibliotecas de referencia compartidas masivas. Sin los discos originales, nadie puede comprobar definitivamente esas afirmaciones extraordinarias. La historia de Sleuth sigue siendo una advertencia sobre el secretismo, la publicidad exagerada y el potencial perdido. Los misteriosos elevadores electrogravitatorios de Thomas Townsend Brown sugieren una posible pérdida de la propulsión. Thomas Townsend Brown experimentó con condensadores de alto voltaje produciendo extraños efectos de empuje. Sus electrodos asimétricos parecieron elevarse hacia el lado cargado más pequeño. Brown interpretó esto como electrogravedad, un acoplamiento entre electricidad y gravedad. Investigaciones posteriores demostraron que gran parte del movimiento provenía del viento iónico que empujaba el aire circundante. En el vacío, estos dispositivos elevadores producen un efecto de propulsión mucho menos perceptible. Aún así, había rumores que vinculaban el trabajo de Brown con proyectos y experimentos aeroespaciales clasificados. Los entusiastas siguen construyendo elevadores de mesa, persiguiendo elusivas afirmaciones de rendimiento sobre la unidad. La física convencional ve un comportamiento fascinante del plasma, no una tecnología innovadora que antigravedad. El legado de Brown se sitúa entre la curiosidad genuina, la mala interpretación y las persistentes teorías conspirativas. Puertas de templos griegos antiguos que funcionaban a vapor y se movían como por arte de magia. Se dice que algunos templos griegos antiguos utilizaban mecanismos de vapor ocultos para mover las puertas. Ingenieros como Herón de Alejandría describieron dispositivos alimentados por agua caliente. Mientras el fuego ardía en los altares, el vapor en expansión presurizaba los contenedores ocultos que se encontraban debajo. Esa presión podría impulsar poleas, contrapesos o pistones unidos a bisagras. Para los fieles, las puertas aparentemente se abrieron en respuesta al sacrificio. Los sacerdotes se beneficiaron de la tecnología teatral que reforzó la autoridad divina y el asombro. Sobreviven pocos restos físicos, solo quedan textos y pistas arqueológicas dispersas. Los modelos reconstruidos muestran que tales sistemas eran totalmente factibles con materiales de la época. Los ingenieros antiguos transformaron la energía básica del vapor en una puesta en escena convincente para los dioses. La copa Lycurgus, vidrio nanotecnológico que cambia de color y está hecha con precisión desconocida. La copa de Licurgo cambia de color dramáticamente dependiendo de cómo se ilumina. De un lado parece verde y del otro de un rojo sangre intenso. Los científicos descubrieron diminutas nanopartículas de oro y plata incrustadas dentro del vidrio. Su tamaño y distribución dispersan la luz de manera diferente, creando el sorprendente efecto dicroico. Controlar las dimensiones de las partículas a esa escala requería una precisión increíble, probablemente accidental. Los artesanos pueden haber juzgado el éxito solo por el color, no por la física subyacente. Cualquiera que sea el taller que lo dominó, no dejó ninguna receta que podamos seguir con confianza. La nanotecnología moderna finalmente explica el fenómeno, pero no su flujo de trabajo de fabricación. La taza brilla como una pequeña y brillante colaboración entre arte y accidente. Robots autómatas helenísticos y estatuas cantantes impulsadas por mecánicas olvidadas. En la época helenística, los ingenieros construían teatros mecánicos con figuras en movimiento. Los textos describen pájaros cantores, puertas que se abren automáticamente y sirvientes automatizados que parecen reales. Pesas, agua fluyendo y cámaras ocultas dirigían secuencias cuidadosamente cronometradas. Herón de Alejandría escribió manuales, pero muchos diseños siguen siendo parcialmente ambiguos. Los fragmentos arqueológicos rara vez conservan delicados cilindros, cordones y pequeños eslabones metálicos. Los esfuerzos de reconstrucción muestran mecanismos plausibles, pero cada elección implica interpretación. Los templos y las cortes reales utilizaban estos dispositivos para impresionar e intimidar a los visitantes. Muchos conocimientos se disolvieron a medida que los talleres cerraban y los textos quedaban sin leer. Sus robots muestran cómo la maravilla, la religión y la ingeniería temprana
alguna vez estuvieron entrelazadas. Sistemas de plomería del Palacio Minoico con inodoros y desagües de varios pisos. Los palacios minoicos de Creta contaban con redes de fontanería interiores sorprendentemente avanzadas. Los arqueólogos encontraron tuberías de terracota que recorrían varios pisos de edificios. Algunas estructuras parecen tener inodoros con descarga de agua conectados a sistemas de drenaje. El agua de lluvia y la gravedad arrastraron los desechos, reduciendo los olores y los charcos estancados. Los diseñadores comprendieron sorprendentemente bien los gradientes, la presión del agua y el acceso para mantenimiento. Los sistemas griegos y romanos posteriores a veces los igualaron, pero rara vez los superaron claramente. Los terremotos, los incendios y el tiempo destruyeron mucho, dejando solo tentadores tramos de tuberías. La reconstrucción requiere adivinar cómo se conectaban originalmente los baños, las cisternas y los patios. La fontanería minoica demuestra que en la antigüedad la comodidad y la higiene fluían a veces con una fluidez notable. Fórmula china perdida para el cristal de pigmento púrpura, Han ultrafuerte. El púrpura Han era un pigmento artificial utilizado en antiguos artefactos chinos. Su tono vivo proviene de un compuesto complejo de silicato de cobre y bario. Los artesanos lo sintetizaron siglos antes de que existiera formalmente la química inorgánica moderna. Para su producción se requieren altas temperaturas controladas e ingredientes minerales cuidadosamente seleccionados. En algún momento los talleres dejaron de fabricarlo y el método desapareció. Los laboratorios modernos recrearon el color púrpura Han mediante ingeniería inversa de partículas de pigmento microscópicas sobrevivientes. Curiosamente, el cristal muestra un comportamiento cuántico inusual en experimentos de física extrema. Los artistas antiguos, por supuesto, se preocupaban principalmente de su impactante impacto visual. Su receta perdida creó accidentalmente un material que todavía hoy fascina a los científicos. Recetas secretas detrás de vidrieras medievales ultraduraderas. Las vidrieras medievales brillan con colores que han perdurado siglos. Los artesanos mezclaron arena, ceniza y óxidos metálicos en lotes fundidos. Pequeños cambios en los ingredientes y la temperatura de cocción transformaron los tonos drásticamente. Algunos rojos y azules profundos demostraron ser especialmente estables bajo la luz del sol y las inclemencias del tiempo. Los fabricantes de vidrio posteriores lucharon por reproducir esos tonos de manera consistente utilizando procesos industriales. Los oligoelementos presentes en las arenas locales o en las cenizas de madera probablemente desempeñaron un papel crucial. Debido a que las recetas eran secretos guardados por el gremio, la documentación seguía siendo escasa y críptica. Los conservadores ahora analizan fragmentos con microscopios para descifrar la química olvidada del horno. Mientras tanto, las vidrieras de la catedral siguen proyectando una luz luminosa y enigmática sobre los suelos de piedra. Nepente, la legendaria droga que altera el estado de ánimo de los mitos griegos, ahora no identificada. La literatura griega menciona el nepente, una poción que desterró la tristeza y el pesar. Aparece en las historias como un regalo de tierras exóticas lejanas. Los estudiosos han propuesto mezclas de opio, cannabis, vino o interpretaciones totalmente simbólicas. Las descripciones enfatizan el alivio emocional más que los síntomas físicos específicos o los pasos de preparación. Ninguna receta sobreviviente coincide claramente con todos los detalles de las diferentes fuentes antiguas. Es posible que haya sido una mezcla regional de hierbas, hoy botánicamente irreconocible. O tal vez los escritores exageraron, convirtiendo la intoxicación normal en un olvido casi mágico. En cualquier caso, la nepente simboliza el anhelo de la humanidad de escapar químicamente del dolor. La droga real, si es que existió, se ha perdido por completo en la historia. Silphium, planta maravillosa romana utilizada como anticonceptivo natural confiable. El silfio era una planta muy apreciada que crecía cerca de la antigua Cirene. Los romanos lo valoraban como medicina, condimento y, notablemente, como un método anticonceptivo confiable. Los escritores clásicos describieron sus semillas como efectivas cuando se toman después del acto sexual. Se dice que la sobreexplotación y la limitada área de crecimiento llevaron a la planta a la extinción.
No se conoce ningún ejemplar vivo y la identificación botánica sigue siendo incierta. Algunos proponen especies de hinojo relacionadas, pero la evidencia nunca coincide completamente. El análisis químico de residuos antiguos podría algún día reducir ligeramente las posibilidades. Hasta entonces, el silfio representa la búsqueda recurrente de la humanidad de una anticoncepción segura. Su desaparición muestra cómo el colapso ecológico puede borrar un poderoso conocimiento farmacológico. Antiguos crisoles de acero Woods de la India que creaban un metal superplástico con alto contenido de carbono. El acero Woods procedente de la India sorprendió a los comerciantes con sus hojas flexibles y muy afiladas. Se producía en pequeños crisoles, cuidadosamente sellados y calentados. Hierro, carbón y trazas de impurezas se funden juntos para formar lingotes uniformes con alto contenido de carbono. El enfriamiento lento formó carburos que luego produjeron hojas estampadas e increíblemente resistentes. Replicar microestructuras exactas ha resultado ser un desafío para los metalúrgicos modernos. Los antiguos herreros probablemente dependían de señales visuales, experiencia y hornos estrictamente controlados. Cuando los patrones comerciales cambiaron, parte del conocimiento se disipó en muchos talleres dispersos. Hoy en día, Woods inspira tanto las reproducciones de Damasco como la investigación avanzada en aleaciones. Su historia muestra que la tecnología global alguna vez fluyó a través de crisoles, caravanas y memoria. Los espejos de rayos de calor de Arquímedes persas y romanos, que se decía que prendían fuego a los barcos. Las historias afirman que Arquímedes usó espejos para encender barcos enemigos en el mar. Más tarde aparecen leyendas similares sobre conjuntos de espejos defensivos persas o romanos. Los experimentos con escudos o vidrios pulidos muestran resultados mixtos y a menudo decepcionantes. Concentrar suficiente luz solar para iniciar incendios de manera confiable es sorprendentemente difícil. El viento, el movimiento de las olas y los objetivos móviles sabotean las condiciones ideales del laboratorio. La mayoría de los historiadores creen que los proyectiles llameantes y las armas convencionales causaron el verdadero daño. Los cuentos espejo probablemente surgieron a partir de experimentos y luego fueron inflados por narraciones patrióticas. Hoy en día todavía inspiran la investigación sobre concentradores solares y las recreaciones televisivas periódicas. Sea cual sea la verdad, el rayo de calor sigue vivo como una leyenda con sabor científico. Capas de plumas aztecas y mixtecas que parecían brillar como hologramas. Los artesanos aztecas y mixtecas crearon capas de plumas que brillaban como arcoíris vivientes. Utilizaron plumas iridiscentes de aves tropicales, colocadas en capas con extraordinaria precisión. La luz se dispersaba a través de estructuras microscópicas, produciendo colores cambiantes a medida que los espectadores se movían. Los observadores europeos los compararon con joyas, metales y superficies indescriptibles de otro mundo. Los trabajadores de plumas seguían diseños complejos vinculados al estatus, la cosmología y el poder estatal. La conquista, la enfermedad y la represión casi borraron escuelas enteras de este arte. Pocas piezas originales sobrevivieron a la humedad, los insectos y siglos de manipulación descuidada. Los conservadores modernos se esfuerzan por estabilizarlos sin opacar su magia óptica. Estas prendas demuestran que los textiles pueden incorporar tecnología tan sofisticada como la metalistería. Métodos de extracción y transporte de las cabezas colosales olmecas utilizando herramientas de la Edad de Piedra. Los olmecas tallaron cabezas colosales de basalto que pesaban muchas toneladas cada una. Las canteras se encontraban a kilómetros de las plazas y sitios ceremoniales finales. Los trabajadores probablemente dieron forma a las rocas usando martillos, abrasivos y una paciencia increíble. El transporte probablemente dependía de rodillos para troncos, trineos, cuerdas y mano de obra coordinada. Las inundaciones estacionales pueden haber contribuido a su desplazamiento por rutas fluviales temporales. No hay registros escritos que expliquen la logística, solo rastros arqueológicos y experimentos dispersos. El trabajo comunitario y la importancia ritual probablemente justificaron una enorme inversión física. Una vez instaladas, las cabezas encarnaban gobernantes, antepasados o fuerzas sobrenaturales en piedra.
todavía miran en silencio, mientras las rutas exactas de transporte siguen siendo objeto de debate. Detectores de terremotos chinos con jarras de dragón que revelaron temblores distantes. Los antiguos textos chinos describen una vasija de bronce adornada con dragones y sapos. Durante terremotos distantes, supuestamente una bola caía de la boca de un dragón. La pelota cayó en la boca abierta de un sapo, indicando la dirección del temblor. No sobrevive ningún instrumento original completo, solo reconstrucciones y descripciones posteriores. Los ingenieros proponen péndulos internos o barras con peso que activan mecanismos de liberación específicos. De ser exacto, sería uno de los primeros instrumentos sismológicos de la humanidad. Continúa el debate sobre la sensibilidad, la fiabilidad y si los relatos fueron embellecidos. De todos modos, el diseño muestra una reflexión notable sobre las fuerzas invisibles y la direccionalidad. Es un presagio de la ciencia sísmica moderna, utilizando un hardware simbólico maravillosamente teatral. Misteriosos espejos celtas y metales de adivinación pulidos con pulimentos desconocidos. Las élites celtas eran enterradas con espejos hechos de bronce o plata muy pulidos. Las superficies eran lo suficientemente lisas para reflejar los rostros, las joyas y la luz circundante. Para crear ese acabado se necesitaron abrasivos, aglutinantes y largas sesiones de pulido a mano. Los materiales exactos siguen siendo inciertos porque los compuestos orgánicos rara vez sobreviven en las tumbas. Algunos espejos muestran grabados en espiral que pueden haber ayudado a los estados de trance. El folclore posterior asocia los espejos con la adivinación, la profecía y la comunicación espiritual. Todavía se debate si servían como cosméticos, como rituales o como ambos. Los conservadores se esfuerzan por limpiarlos sin borrar la evidencia microscópica del pulido. Cada espejo sobreviviente es un portal oscuro y deslustrado hacia una artesanía perdida. Trucos de herrería perdidos detrás de las indestructibles hojas de katana japonesas Masamune. El nombre de Masamune se hizo legendario por forjar espadas japonesas excepcionalmente equilibradas. Supuestamente sus katanas combinaban filos afilados con una sorprendente resistencia a la rotura. Los métodos tradicionales consistían en superponer distintos aceros y luego endurecer la hoja de forma diferencial. Los recubrimientos de arcilla controlan las velocidades de enfriamiento, produciendo un borde duro y un lomo más suave. Las variaciones sutiles en la mezcla de arcilla, la temperatura y el medio de enfriamiento fueron de enorme importancia. Los herreros posteriores conservaron las técnicas, pero la intuición individual dio forma a los resultados de cada maestro. La guerra, la modernización y los cambios en las leyes sobre armas trastocaron muchas forjas familiares. Hoy en día, incluso los herreros más brillantes rara vez consiguen exactamente la famosa combinación de Masamune. Su reputación vive donde la habilidad metalúrgica, la mitología y el orgullo nacional se cruzan. Su reputación vive donde la habilidad metalúrgica, la mitología y el orgullo nacional se cruzan. Su reputación vive donde la habilidad metalúrgica, la mitología y el orgullo nacional se cruzan.